Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Quiere tener la bondad de ponerse de pie, por favor? Vamos a leer la palabra. Lucas capítulo 10, verso 33. Vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 33. Dice la palabra, permítame un segundo. Ahí está. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Espíritu Santo, te ruego que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas. Te ruego que quites de mi boca toda palabra que pueda traspasar los límites de tu presencia, de tu santidad. No permitas que ninguna palabra mía estorbe a nadie, que sea de edificación tu lección, y ayúdame por favor para no caer en situaciones contrarias a tu voluntad. Bendice este pueblo, gracias por usar a los servidores y gracias por permitirnos reunirnos en esta casa que ama y que adora tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Jesús siempre nos va a sorprender con su estilo de enseñanza. Muchas veces nosotros no hacemos preguntas del por qué están ciertas frases en la Biblia y entonces pasamos por alto muchas enseñanzas que son para nuestra riqueza espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que Jesús nos sorprende a cada paso, cada palabra, cada acción que tuvo y que quedaron escritas en la Biblia. Vamos a remontarnos por unos momentos a la forma de vida de los judíos y los samaritanos del primer siglo, que es lo que a nosotros nos toca que aprender. Porque sabemos perfectamente que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Había una brecha cultural y religiosa en medio de ellos por la división que hubo cuando Salomón muere y se divide el reino en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, Judá y Samaria. Entonces desde ahí venía cierta resistencia a llevarse bien entre ellos, porque para los judíos los samaritanos eran idólatras, eran paganos, eran personas de segunda clase, y eso se fue ahondando de tal manera que muchos veían a los samaritanos con cierto rencor, con cierto odio. No los veían como personas normales, sino como personas que eran aborrecibles. Cuando Jesús llega al pozo de Jacob, que está precisamente en Samaria, y le pide agua a la samaritana, y nos damos cuenta de la aspereza que había entre ellos, especialmente de los samaritanos. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí? Ahí vemos precisamente el racismo que existía entre ellos, entre los samaritanos y los judíos, y viceversa. No se llevaban, no se aceptaban. Algunas veces alguien tenía que ir a Jericó y el camino a Jericó pasaba en medio de Samaria. Y los judíos, para no contaminarse con la maldad de los samaritanos, preferían dar una vuelta de varios kilómetros para no contaminarse. Así que
Ellos preferían caminar más, pero no pasar por el camino de ellos. Incluso Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos: por camino de gentiles y de samaritanos no vayáis, a sus discípulos. Lógicamente, él en lo personal respetó las reglas de conducta de aquel tiempo. Sin embargo, por sobre eso, él puso su propia enseñanza. Por eso es que para muchos judíos esta parábola del buen samaritano era ofensiva, no era aceptable eso. Cuando ellos escucharon la historia, porque el contexto es que Jesús está hablando del prójimo, de amar al prójimo. Y alguien le pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y como buen rabino, Jesús responde una pregunta con otra pregunta. Y le pregunta: un hombre iba camino de Jerusalén a Jericó. Primera señal de que este hombre era judío. Iba a Jericó. Y dice que en el camino lo asaltaron, lo dejaron golpeado, lo dejaron tirado. Pasó un levita y no hizo nada, un sacerdote tampoco. Y que por último pasa un samaritano. Y el samaritano lógicamente lo recoge, le venda sus heridas, lo sube en su cabalgadura y lo lleva a un mesón y paga por el tiempo que tenga que necesitar para ser sanado y curado. Y le dice al mesonero que cuando regreses él le va a pagar el resto que pueda consumir. Lógicamente para nosotros oímos esta parábola y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Pero el asunto es que en este momento de la historia, donde el racismo estaba fuertemente establecido y que no era posible que un samaritano ayudara a un judío, especialmente tirado, lleno de sangre, era algo inaudito. Entonces nosotros los estudiosos, lógicamente, tenemos que preguntarle a la palabra: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús está usando a un enemigo de su tierra como un ejemplo de buena bondad? ¿Cómo es posible? Tenemos que imaginarnos cuando estos judíos que están escuchando la parábola de quién es mi prójimo, escuchan esta historia. Imagínense la sorpresa, el susto. Los judíos, en alguna ocasión, los maestros de la ley se ofendieron con otra parábola que Jesús les habló. Y dice, por ejemplo, no me recuerdo el texto, pero aquí está claro, hablando Jesús sobre la sanidad. En Israel había muchas viudas, pero ¿por qué Elías fue a una mujer que no era de Israel? Los sacerdotes están oyendo esa historia y empiezan a rechinar los dientes, porque para ellos Elías era su profeta por excelencia. Elías era su paradigma profético. ¿Y cómo era posible que Elías haya ido a una viuda de Sarepta, de Sidón, o sea que era una perra, por así decirlo, y no a una judía? Y luego sigue diciendo la historia también, porque Jesús era incisivo. En Israel había un montón de leprosos, pero ¿por qué Naamán? Y dice la nacionalidad. ¿Y por qué solo Naamán el sirio fue sanado por Elías? Esto nos muestra cómo el nacionalismo judío era tan acérrimo, que para los judíos no era posible que su Dios, Jehová, sanara a nadie más que no fuera judío. Ellos tenían la exclusividad. Y Jesús precisamente vino a botar esa barrera, a enseñar que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de bondad para todos aquellos que lo necesiten. Ahora remontémonos nuevamente al momento actual, cuando Él está dando la lección: ¿quién es mi prójimo? Y volvemos nuevamente a la parábola. Entonces, lógicamente, cuando el Señor está contando la historia, la parábola, del que fue el samaritano, el único que se apiadó
La pregunta en la mente de los judíos es, ¿cómo es posible? Si los samaritanos son personas detestables, son personas inmisericordes. Recordemos el lenguaje que usó la mujer. Tengo sed, dame agua, por favor. Y la respuesta, ¿cuál fue? ¿Por qué me pides agua a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no la sacas tú? Por eso es que esos son los detallitos que nos agrandan el mensaje que hay escondido en ese mensaje. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que un samaritano ayuda a un pobre judío? Un samaritano dispuesto a mancharse las manos por ayudar a un enemigo de su raza. Y no solo eso, invierte recursos financieros a favor de su enemigo. ¿Qué lección hay en esta lección? Es que Jesús no es como nosotros. A Jesús le gusta sorprendernos con sus historias y sus conductas. Él dijo en una ocasión, ejemplo les he dado, hagan lo que yo les he enseñado. Recordemos que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a interpretarla desde un punto de vista ético. Jesús está poniendo en la mesa el asunto del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Y el prójimo es incluso aquellos que lo rechazaron. Se recuerda cuando necesitaban celebrar una fiesta y Jesús les dijo, vayan a Samaria y a ver si encontraba espacio para pasar una noche. Y dice que los samaritanos no lo aceptaron. Por eso aquellos dos discípulos les dijeron, Señor, nos das permiso de hacer bajar fuego del cielo para que los consuma. Y Jesús les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. De eso mismo estamos hablando. Entonces ahora resulta que Jesús sorprende a los judíos de su tiempo y nos sorprende a nosotros con la lección que vamos a sacar de aquí. Jesús está poniendo en la mesa el asunto del prójimo. Y el prójimo es incluso aquellos que lo rechazaron, incluso aquellos que le cerraron las puertas de su ciudad. Jesús está levantando y honrando a sus propios enemigos. Jesús está enseñando que incluso aquellos que no lo aceptaron ni le reconocieron son dignos de ser mencionados, que ellos tienen rasgos de misericordia que no tienen los religiosos de su propia nación. Es decir, los samaritanos aún y con todos sus defectos son personas nobles por dentro, que en su interior tienen temor de Dios y que no todos los samaritanos son samaritanos, como diría Pablo. Cuando Pablo dice que no todos los judíos nacidos en Judea son judíos, tampoco todos los que tienen circuncisión tampoco son judíos, sino judío es aquel de corazón. Entonces en este contexto podemos decir que no todos los samaritanos, como la mujer, como algunos otros que no conocemos, eran iguales. Dentro de ese conglomerado de gente religiosa, de gente racista, de gente que rechazaba a los judíos, había un remanente noble, había un remanente que podía ser mi prójimo, es más, que era mi prójimo, a pesar de la fama que tenían. Entonces, la lección es que Jesús está poniendo las bases de lo que Pablo enseñaría algún día. ¿Hay algo digno de ser mencionado en esa persona que le trata mal? ¿Hay algo digno en esa persona que le ofende, que le ultraja? Y dice Pablo, en eso piensa. En este contexto, muchos de nosotros podemos ser como el samaritano. Podemos ser odiosos en algún momento, odiosos en alguna situación. Podemos tener una mala impresión nosotros mismos. Podemos caer mal por algunas actitudes. Hay gente que puede chocarnos o que nosotros mismos le chocamos a alguien por cualquier cosa, pero entendiendo los misterios de los caminos de Jesús, podemos ver que aún en las personas que más nos desprecian o que nos despreciaron, aún en ellos hay rasgos de bondad. Esa es la lección que está escondida en esta lección. Por eso Jesús puso como ejemplo a un enemigo de la nación,
a un enemigo de los judíos, a un racista 100%, y le sacó lo mejor por dentro. Mejor todavía que los sacerdotes del templo, mejor que los levitas que supuestamente tenían por obligación que practicar la justicia. El Gesed que decía el Señor, ¿qué pide Jehová de ti? Que hagas misericordia, que tengas justicia. Sin embargo, en este caso del hombre que quedó tirado a medio camino, ellos mismos no se apiadaron, sobrepusieron sus propias necesidades antes que ayudar al otro. Muchas veces usted o yo hemos recibido favores de gente que nos ha rechazado después, de gente que nos insulta, que nos ultraja, que dice chismes, que dice cosas contra nosotros, pero en el fondo tienen rasgos de bondad, precisamente porque son nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. Por eso la orden del Señor es amarnos unos a otros como lo amamos a Él. No importan los defectos, no importa si usted es samaritano, si yo soy samaritano, el principio que priva o que prevalece en esto es amar al prójimo. Y en este caso el prójimo que Jesús está poniendo de ejemplo era el peor ejemplo que pudo haber puesto, era poner a un samaritano, pero porque Jesús lo que ve es la intención del corazón, no ve simplemente lo feo de nosotros, sino que ve que dentro de nosotros, a pesar de nuestros hierros, de nuestras dificultades, de nuestros problemas internos, de nuestros traumas, a pesar de eso, tenemos rasgos de bondad, tenemos rasgos que se parecen a la misericordia y gracia que Dios ha puesto en nosotros y que por naturaleza, socialmente hablando, si se me permite, volvamos a ser los mismos odiosos que caemos mal. ¿Cómo regresaría este samaritano a Samaria? Siendo samaritano. Cuando regresó, cuando pasó por el mesón y le dijo al muchacho, mira, ¿cuánto te debo? ¿Qué pasó con mi enfermo? Bueno, pues hace 3 días que se fue. Bueno, ¿y cuánto de más gastaste? Pues gasté tanto en medicina, en comida. Bueno, aquí te lo pago. Ahora, ¿el otro regresaría a darle gracias? No nos dice la historia. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo regresó el samaritano a Samaria? Siendo samaritano, no cambió naturaleza, no cambió de estatus, siguió siendo samaritano y posiblemente su recuerdo se perdió. El muchacho que fue sanado olvidó, tal vez ni cuenta se dio quién lo había recogido. De repente, después de los golpes, resultó en un mesón siendo cuidado por el mesonero. Tal vez le preguntó el otro, mira quién me trajo aquí, pues un samaritano. Entonces, no sé, estoy elucubrando. El asunto es, ¿quién es su prójimo? Aún aquella persona que lo trata mal. Aún aquella persona que aparentemente es rústico. Aún aquella persona que aparentemente es intratable. Porque de alguna manera nosotros podemos ser los samaritanos intratables, pero que dentro de nosotros puede haber todavía un sesgo de la bondad de Dios. Por eso es que vale la pena. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo digno de ser mencionado? ¿Hay algo digno de ser visto? Pues en eso piensa. No pienses en lo que ves, piensa en algo de lo bueno que pueda tener esa persona. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Gracias por permitirnos aprender de estas cosas que solamente de ti pueden venir. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por la ofrenda y gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y